En esta ocasión compartiré a quién se le llama Dios y a quién se le llama Señor, para preguntarse si se vive religión o relación personal. El término Dios fue la forma más común de denominar a una divinidad en el Oriente Medio antiguo. La expresión El en hebreo, que es una forma abreviada del verbo Ail, que se refiere a cualquier cosa fuerte, se traduce en español como Dios y se combina con otros términos para hablar de la deidad y sus funciones. Se decía que conocer los atributos del Dios pagano permitía al adorador manipular e influenciar en las acciones de la deidad. Durante el período mosaico, él era sinónimo del término Señor, quien libró a los israelitas de la esclavitud egipcia. La tradición hebraica de él, como Dios, establece una relación de pacto con un pueblo, cuyo pueblo espera protección en todo momento, siempre y cuando este pueblo sea obediente. De lo contrario, este pueblo espera castigo severo. Los árabes usan el término Alá para referirse a Dios. Los persas se referían a Dios como el Dios de los cielos. Aunque los persas adoraban a cada dios de los pueblos conquistados, en aras de paz y armonía social. En la Biblia el escritor Esdras se refiere al Dios de los judíos como Dios de Israel, Dios del cielo y Dios de Jerusalén. También se asocia al Dios de Israel con el templo donde se le adora. Jeremías se expresa como deidades paganas que perecían porque no son eternas. En el libro de Daniel se menciona que los caldeos reconocían al Dios de Israel como dioses que no habitan con los mortales. Los mesopotámicos asociaron la divinidad con montes, así como las construcciones de los sumerios fue asociada a ritos cúlticos. Hay algunos términos que la historia literaria no puede corroborar que se refiera al Todopoderoso. El Dios del pacto abrahámico se caracterizó por ser el Dios que realiza lo que se propone. Este Dios pedía a los humanos una moral y una ética, más que ritos cúlticos. La pertinencia del término Dios como creador de lo existente se da por el hecho de ser un ser existente libre de consideraciones temporales. Al abrirse paso el cristianismo en el mundo helenista, muchos criticaron sus enseñanzas como burdas o irracionales, pues no se puede hablar de un Dios que el ojo humano no ve y que además rechazan los dioses tradicionales, de tal forma que es mejor brindar la imagen de alguien para buscar su beneficio, dándole el estatus de religión. En cuanto al término Señor, Adón, en el hebreo, se menciona en la Biblia desde el libro de Génesis como también en Salmos e Isaías. Es más, hay otros términos que son aliados de este para designar acciones propias del Adón. Hay que agregar que es un designio de respeto con posición de autoridad, soberanía y gobierno absoluto. Es un título honorífico que indica reconocimiento a ese ser superior, como alguien que existe y no como creado por manos o imaginación humana, en tanto que va creciendo el entendimiento de quién es el Señor de la creación. Este término Adón es usado por quienes en su profesión de fe ven al Señor como el otro en la relación humano, ser sobrenatural no creado. A diferencia de Dios, que es la deidad que cada uno concibe, Señor es el de todos y cada uno, no por lo que la persona cree que es, sino por lo que Él es, sin la existencia del humano, de donde se afirma que Él es antes de todo y por encima de todo. De este ser, llamado Señor, se dice que no solo es el existente, sino que además es el que cumple su voluntad desde el momento en que el mundo empezó a existir por orden suya y mientras el mundo esté. A este Señor se le describe con unas letras que son llamadas el tetragrama, afirmando que Él puede acompañar y en otras ocasiones
sacar de la aflicción, pero siempre con el mismo fin, liberar. Tanto así que en Éxodo Moisés pregunta, ¿qué nombre dar cuando se presente ante el Dios Faraón para pedir la liberación del pueblo? Y la respuesta del mismo Señor es, di, soy el gran yo soy, que es caracterizado por su autoexistencia y su autosuficiencia. Comparado con Isaías, quien reconoce su condición de ser creado frente a la grandeza del Señor como ser todopoderoso. De modo similar ocurre con el encuentro personal de Saulo y el Señor, descrito en el libro de Hechos, donde Saulo pregunta, ¿quién eres?, sin darse por enterado que su actividad y su forma de pensar no le dejaban lugar a reflexionar sobre la forma de vida que traía. La comprensión de quién es el Señor se torna de manera vinculante mediante la religión, dejando como protagonista al ser humano sin darle la posición de importancia que por derecho propio tiene el Señor. Libre de cualquier forma de ligar la adoración con una manera elaborada de acercamiento a Él que los mortales crean, como si fuese idea del Señor, el Adón vive y actúa independientemente. En resumidas cuentas, hay que anotar que sí existe una diferencia entre a quién se le llama Dios, Él, y a quién se le llama Señor de la creación, Adón, para que se entienda mejor. La historia ha dicho que la exclamación de veneración hacia una deidad lo tienen todas las formas de fe existentes, distinto de reconocer la existencia de un ser creador y sobrenatural, el Señor, tal y como las evidencias naturales lo demuestran y el registro bíblico histórico lo señalan. Puede ser que el orante use este juego de palabras entre Dios y Señor. La intención es diferenciar en forma consciente si como adorador de un ser sobrenatural las expresiones están dirigidas a cualquier cosa, como es designado el término Dios en su etimología, o es claro en la mente que a quien se adora con las expresiones que brotan del corazón es al único, inmortal, invisible y autor de la vida, el gran yo soy, tal como lo describe la Biblia, el Señor de la creación. Es necesario comprender si la experiencia de fe se sustenta en la forma como cada uno concibe a Dios, Él, o si en verdad la experiencia de fe se sostiene por una experiencia real de encuentro con el Señor, Adón. De manera que el Señor conserva su lugar de importancia para ser buscado por cada persona. Mi nombre es Néstor Venegas y puedes compartir este video si estás de acuerdo. Gracias.